universidad, él desde un comienzo definió muy claramente su posición política, en ese entonces vinculada al Partido Comunista, que era el único que existía en el soviético, lo que después se llamó soviético. Coincidimos Alfredo Torero, Isaac Humala, yo, en otras especialidades, Francisco Stashny y algunos más, pero ni Torero ni yo tuvimos la vocación de seguir estudios de jurisprudencia y los abandonamos. Y cada uno de nosotros eligió dentro de letras una especialidad diferente, en mi caso historia, en el caso de él historia y literatura. No había entonces lo que después se llamaría lingüística, que fue uno de los iniciadores precisamente Alfredo Torero. Sí, lo conocí. Ha sido precisamente en el año 1952 en San Marcos, como estudiantes del primer año de Derecho, y un buen estudiante, muy aficionado al quechua. Tenía talla de investigador, mientras los otros teníamos otras inquietudes. Además tenía una vida ordenada. Y me acuerdo bien porque yo fui candidato para el Centro Federado de Derecho, entonces él fue mi personero. Odría lo depuso el año 48 e inició 8 años de persecución. Toda esta vida nuestra en la universidad era como un rechazo a la represión. Íbamos presos o había redadas en lo que caía casi todos. Este movimiento universitario de los años 50 era resultante de una larga historia que se había dado en sectores políticos, sectores obreros de la ciudad y del campo. Estábamos recogiendo y luego tratando de retransmitir el legado de los años 10, la lucha por la jornada de las 8 horas, de la formación de los gremios y sindicatos, de los primeros gremios y sindicatos, la lucha anarcosindicalista de los años 10 y los años 20, en la que tuvo un papel importante como ideólogo Manuel González Prada. Luego los años 20, que son muy agitados, muy ricos en experiencias, surgen además de movimientos literarios, los políticos. Es la época en que destacan Ayala Torre y Mariate. Militó conmigo en el comité del Partido Comunista de la Universidad de San Marcos. Organizamos una reunión que frecuentemente se reunía en su casa. Bueno, todos fuimos clientes y habituales consumidores en el Palermo, que era una especie de club universitario. Pero Alfredo era un hombre muy discreto, muy disciplinado. Confieso que muy pocas veces lo he visto tomar un vaso de alcohol, muy pocas veces, y en todo caso de forma muy medida. No es que se autocontrolara, sino que no tenía una cierta distancia o separación, ¿no? Era de horas de conversar, sí. Lo conocí en la militancia comunista, digamos, pero tuvimos trato a diario cuando trabajamos durante años en la agencia France Press. Ya dominaba el francés, cuando nosotros ni siquiera éramos muy tan nacionalistas que incluso estábamos contra el castellano, o sea, éramos muy fanáticos, pero él había superado esa etapa del izquierdismo, enfermedad del comunista, ¿no? Ahora hablando en él, cuando pienso en él, veo que era mucho más maduro que nosotros. Que en esa época en France Press, la agencia francesa, trabajamos un conjunto de amigos notables, diría yo, exceptuando el Chabla, por supuesto. Por ejemplo, estaba Juanito Chan, Navarro Lévano, también muy amigo. Estaba Juan Larco, un hombre de teatro, que había vivido en Italia, en Cuba.
y que era un hombre de un extraordinario humor. Yo puedo atestiguar que era primero un gran traductor del francés al español, porque en ese momento, en esa época, los despachos venían en francés, un traductor extraordinario. Pero además en la discusión sobre los términos teníamos al alcance el diccionario de la Real Academia y podíamos confrontar las explicaciones de Alfredo con el diccionario y realmente era notable. En el Partido Comunista incluso compartimos una subversión interna, digamos, porque formamos un comité por disgusto con una línea un poco para nosotros vacilante de la dirección, ¿no? Y en esa línea estuvimos pues Torero, Juanito Chan y muchos otros compañeros, camaradas de la época. Ya volviendo a mi historia personal, el año 56, 97, 58 para mí fueron años de desconcierto en el terreno político, de falta de seguridad en el trabajo, de confianza en lo que se podía hacer. Entonces nuevamente mi interés por la lingüística tomó para mí más importancia y busqué estudiar, investigar nuevamente más. La agencia France Press en el Perú trasladaba su central de Lima a París, su central para Latinoamérica. Yo pedí que me trasladara. Bueno, así sucedió y en el año 60 viajé a Francia para estudiar lingüística, recién, digamos, tardíamente, después de haber hecho Derecho y Antropología en el Perú. Hice ahí en lingüística y también en etnología, con excelentes maestros. En París, donde vine con mi mujer y mis dos hijos, uno de 6 años, empecé a trabajar con Martinet y escogí como tema lenguas muertas peruanas. Escogí el mochica. Bien, resultó que estábamos caminando por Saint-Germain y vimos en una vitrina una armadura muy extraña llena de púas. Entonces nos quedamos mirando y el dueño o gerente, el funcionario de este negocio, salió cordialmente y al vernos que estábamos interesados en esta armadura nos explicó que era una antigua armadura japonesa que se empleaba siglos antes para cazar osos. Continuamos conversando y resultó que este lugar donde nosotros habíamos arribado era nada menos que Maison Neuf. Maison Neuf es una vieja editorial francesa que estuvo dedicada a imprimir, entre otros renglones, algunos títulos de literatura e historia peruana. Maison Neuf editó el Ollantay y Maison Neuf también editó las obras completas de Felipe Pardo y Aliaga. Y entonces, interesados por esta novedad editorial para nosotros, para Torero y para mí, le pedimos que nos enseñara los libros que habían editado sobre el Perú, y entre ellos él mostró, y entusiasmó esto mucho a Torero, un libro sobre el Puquina. Y este fue el comienzo del interés de Alfredo por el idioma Puquina, que para él es un eslabón básico dentro de la lingüística andina que él estudiaba. Cambié del mochica al Puquina, o no cambié, sino que seguí trabajando en las dos lenguas. Varias de las lenguas que estudió son a la fecha lenguas muertas. Por ejemplo, el Puquina ya no se hablaba desde el siglo XIX. El mochica, seguramente el último que lo habló, lo hizo hacia 1967. El Culi hacia 1949. El Cholón, el último que se habló, lo encontramos todavía en 1984. Y varias de las lenguas de la costa, como el Sec, como el Quinam, como el Tayán, ya habían desaparecido mucho antes, probablemente a fines del siglo XVIII. Esa época
fue muy intensa. Tenía familia, tenía trabajo en la France Press, las clases en la universidad, la asistencia a las bibliotecas, mi investigación sobre Puquina, que se resistía a ser entendido, que además es una lengua de estructura distinta a la quechua y a la aymara con la que yo había trabajado hasta entonces. En el año 65 presenté mi tesis sobre el Puquina, mi doctorado, tesis doctoral. En síntesis, el Puquina se habló de un espacio relativamente grande que comprende el sur del Perú, entre ellos parte de Arequipa, o si no es todo Arequipa, el Cusco, lo que es ahora Puno, el altiplano del Collao en general. Al mismo tiempo, no dejé naturalmente de llevar una vida política, porque nuestro país seguía agitado y el mundo estaba agitado. Fueron años muy importantes en Francia. Viví los años del gaullismo, la liberación de Argelia, muchos movimientos de descolonización en el África. Y como yo trabajaba de periodista en la agencia France Press, tenía día a día la noticia fresca que debía salir además muy rápido. Para señalar la importancia de esta lengua, que es una de las lenguas a la que se dedica Torero y produce incluso su tesis de doctor en la Sorbona. Es la lengua del primer imperio inca, lo que significa no hay un solo imperio inca si lo vemos desde el lado lingüístico. Hay por lo menos 3 imperios incas que se llaman imperio inca. El primero es el imperio inca cuya lengua es el Puquina y tiene su asiento como imperio la zona del altiplano, y seguramente los sitios arqueológicos como lo de Tiahuanaco tienen que ver con este imperio. En el Perú, entre tanto, el APRA se había partido, se había formado un grupo encabezado por la Puente Uceda, que tomó nombre de APRA Rebelde. El segundo imperio inca es el imperio que dura mucho más largo tiempo, y uno puede decir es el imperio que sale del altiplano y entra al Cusco, y cuya lengua es como el aymara actual. Un grupo de peruanos exilados o que habíamos ido a trabajar a Europa, como Guillermo Lobatón, nos empezamos a reunir en París y a formar un grupo que designamos con el nombre de Segundo Frente. Buscamos contactos con los revolucionarios vietnamitas, con los argelinos, y íbamos constituyendo una organización que deseamos que fuera revolucionaria, ¿no? Y el tercer imperio inca es el último, muy reciente, y que tiene que ver con la adopción del quechua, que uno diría en términos de los historiadores, eso ocurre cuando los incas, seguramente aymaras, derrotan a los chancas y salen hacia el norte. Y en el norte se hablaba pues el quechua. Y el imperio se convierte en quechua. Segundo Frente se fusionó con el APRA Rebelde y nació de esa fusión en MIR. Y el idioma Puquina, para decir cuál es el espacio, asocia primero con esta formación social que llamamos el primer imperio inca, para ser más precisos, pero que abarca un territorio grande. Los nombres de lugares de Arequipa, como Tiabaya, Socabaya, tienen que ver con Puquina. Eso no es ni aymara ni es quechua. Esa es una ocupación anterior a la aymara. Lo llevamos a Andahuaylías y verificamos que en el pórtico del bautismerio decía: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en 5 idiomas, entre ellos el Puquina, el quechua, el aymara, el latín y el español. Y él dejó al cura y al cuidante un dinero para que le hicieran un cerco de madera e impidieran que esas inscripciones se borraran por su valor histórico. Realmente se sintió profundamente satisfecho
porque de alguna manera veía plasmada su teoría de que era uno de los centros en que diversas comunidades, en el tiempo los incas y aún hasta el coloniaje, seguían llegando gente de origen puquina, que hablaba el puquina, y por eso se concentraban en esa iglesia que como parroquia era de una de las más importantes de la ciudad del Cusco. Se fue configurando otro movimiento más bien dentro de Latinoamérica, que fue el del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el cual está Juan Pablo Chan, de mi generación, y un amigo y un contacto a la vez con Ernesto Che Guevara, ¿no? Cerca de quien estuve, pero no formé parte del Ejército de Liberación Nacional. Lobatón regresaba de la Alemania Oriental, llegó a París y convocó una reunión muy breve de algunos amigos. Yo no estaba en ese momento en París. Y además de la conversación, según me refirió Alfredo, Lobatón les entregó unas páginas, yo no sé si serían a mimeógrafo o escritas a máquina, serían unas 10 o 15 páginas que yo leí en aquel entonces, y que era un análisis de la posición adoptada por los partidos comunistas en relación con los movimientos sociales latinoamericanos. La otra lengua a la que menciona es el moche. Probablemente se refiere al mochica. Hay una cultura moche que nosotros asumimos que hablaba otra lengua diferente al mochica. Esa otra lengua es lo que se llama el quignam, que es una lengua costeña, seguramente la lengua de lo que fue el estado regional moche o chanchán, el cholón. Esa es una lengua de la parte de la selva alta de Huánuco y San Martín. La última persona que habló esa lengua murió en 1983. Juan Pablo fue como un contacto que apoyaban al Ejército de Liberación Nacional. Hasta el año 65, en que me doctoré y al día siguiente regresé al Perú pensando trabajar con la guerrilla, ¿no? Sumarme a la lucha.